porque hoy es noticia, vuelve al Parlamento, de hecho, ese reglamento de las viviendas vacacionales en Canarias. Hoy se vuelve a debatir y se hace después de que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia pidiera al Gobierno de Canarias que modificara, que anulara incluso algunas de las restricciones que se incluían en ese texto porque consideraba que vulneraba el desarrollo de una competencia efectiva. Vamos a hablar esta mañana con Javier Valentín, que es precisamente abogado de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional, que nos atiende un día más. ¿Qué tal, señor Valentín? Buenos días. Hola, buenos días, Marta. Gracias por acompañarnos un día más. ¿Era lo que buscaban exactamente de esto, que comience pues, el proceso para remodelar ese texto? Sí, efectivamente, nosotros presentamos, la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional presentó una denuncia el pasado mes de junio de 2015 ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia porque entendíamos que la regulación que había sacado el anterior Ejecutivo del Gobierno de Canarias vulneraba distintas normativas y entre ellas la libre competencia en España. Posteriormente, el día 7 de septiembre, nos reunimos en Madrid con los dirigentes de la comisión y efectivamente nos trasladaron pues, que ellos estaban estudiando esta cuestión y finalmente pues, han requerido formalmente al Gobierno de Canarias para que modifique el decreto 113/2015 que regula las viviendas vacacionales porque entienden que diversas exclusiones que hace ese decreto limitan la libre competencia en favor del sector hotelero y en contra de los pequeños propietarios, que es lo que defendemos nosotros, a las familias canarias que alquilan sus viviendas a turistas para obtener un ingreso económico con el que a día de hoy muchos de ellas están pagando las hipotecas. Llevan ustedes ya mucho tiempo y lo hemos hablado aquí también con usted, señor Valentín, diciendo que el decreto más que regular prohibía. Ahora se abre la puerta a un diálogo en el que el Gobierno pretende pues, incluir a todas las partes. ¿Creen que ahora sí se atenderán sus demandas, dada la nueva circunstancia? Sí, efectivamente el decreto excluía las viviendas turísticas de las zonas turísticas. Esto es algo absolutamente absurdo. El turista que contacta con un propietario canario, pues el 90 o el 80% se quiere quedar o se quiere alojar en las zonas turísticas. El decreto 113/2015 prohibía las viviendas vacacionales en zonas turísticas y en la actualidad no solo nos estamos encontrando con este problema, sino que las interpretaciones de la norma que están dando el Cabildo también están poniendo muchísimos problemas en las zonas rústicas. Entendemos que con todo ello pues se está quedando fuera, según nuestros cálculos, en torno al 90% de las viviendas vacacionales que existen en Canarias. Esto Canarias no se lo puede permitir si somos la locomotora del turismo en España, porque entendemos que el alquiler vacacional es una buena forma de redistribución de la riqueza para que todos los canarios nos podamos beneficiar de manera directa del turismo, porque entendemos que el turismo es patrimonio de todos los canarios. ¿Cuántas familias, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, cuántas familias viven del alquiler vacacional? De alguna manera, señor Valentín. Sí, los primeros informes que estamos manejando, estamos hablando de 53.000 familias que se dedican al alquiler vacacional en Canarias. Quizás esta cifra incluso se quede en corta porque ya tenemos conocimiento de muchos cabildos que están auténticamente desbordados ante las solicitudes de altas de viviendas vacacionales y no es de extrañar si tenemos en cuenta pues, que todos probablemente conoceremos a alguien que tiene una casa, en algunas ocasiones una segunda residencia, que la alquilan a turistas que les contactan del extranjero gracias a Internet. Luego está la cuestión del rechazo frontal que ha generado este cambio de postura en la patronal hotelera, que siempre han tenido pues diferencias importantes, señor Valentín, porque de hecho asegura que se pone en peligro el sector turístico de Canarias. ¿Qué tiene que decir a esta cuestión? Bueno, la postura del sector hotelero es entendible porque al fin y al cabo defienden los intereses de los hoteleros, pero esto es rotundamente incierto. El sector del alquiler vacacional no es competencia de los hoteles. El turista que quiere gastarse 500 euros, un todo incluido, en una semana en el sur, en cualquiera de las islas, porque quiere tener absolutamente todos los servicios, lo va a seguir contratando. Y el turista que quiere exclusivamente contratar una vivienda desde Alemania, desde origen, en el que le paga directamente al propietario y ese propietario de vivienda vacacional ahora va a poder contribuir en el IGI con el 7% a las arcas públicas canarias y además ese turista que está en el extranjero va a alquilar un coche en el rentacar cuando llega al aeropuerto y además ese turista va a comprar en el supermercado del pueblito en el que se queda y además ese turista va a comer en el restaurante del pueblo en el que se aloja. Entendemos que, como decíamos antes, se redistribuye enormemente la riqueza y tenemos que hablar las cosas poniendo los nombres. Los hoteleros, cuando hablan de competencia desleal, realmente no temen la competencia desleal. Ellos lo que temen es
pura y simplemente la competencia. Se han querido quitar de en medio a los propietarios que tienen viviendas en sus zonas, en las zonas turísticas, y quedarse ellos con el pastel turístico de Canarias. Y eso no lo podemos permitir porque el turismo no les pertenece a los hoteleros, el turismo no le pertenece a los grandes empresarios turísticos de Canarias, sino que todos los canarios, como usted o como yo, tenemos derecho a beneficiarnos de manera directa del turismo en Canarias. Esto se lo tenemos que hacer entender al gobierno de Canarias, porque los canarios con un 33% de paro no nos podemos permitir renunciar a una fuente importante de riquezas para las familias canarias. Dice también la patronal, permítame que utilice sus argumentos para ser de abogado del diablo y así pues ver las cuestiones que afectan a este asunto, que es un sector poco controlado, porque de la misma manera que los apartamentos y los hoteles tienen que pasar estrictos controles, a lo mejor este otro sector de la vivienda vacacional pues no lleva ese control, con lo cual pues la marca, la calidad turística puede verse perjudicada. En caso de que haya problemas, pues no se sabe a quién reclamar. ¿Cómo es esta cuestión? Sí, efectivamente es un argumento muy socorrido, igualmente inválido el tema de la calidad. Solo un ejemplo, en Fuerteventura el alojamiento mejor valorado por los turistas que cuando vuelven a su país dejan un comentario en las distintas webs, no es un hotel, es una vivienda vacacional con un 9,5 de puntuación. Lo que quiero decir con esto es que ni en la marca hotel de por sí sola lleva aparejada la calidad, ni tampoco la vivienda vacacional por el hecho de serlo significa que es un alojamiento de poca calidad. Son los turistas los que con sus comentarios van a decir si ese alojamiento es un alojamiento que es interesante para hospedarse o no. Cualquiera de nosotros que haya ido al sur de cualquiera de las islas y se haya quedado en un apartamento que está siendo explotado turísticamente podrá decir si está en condiciones de calidad o si muchos de ellos, como todos tenemos en mente, pues bueno, no reúnen las condiciones mínimas. Entendemos que entre todos tenemos que trabajar para potenciar la marca Canarias, pero no se le puede colgar el San Benito a la vivienda vacacional en relación con la calidad, porque no es cierto. Entre otras cosas, basta entrar en cualquiera de las páginas web para ver que hay alojamientos absolutamente interesantes, como hay hoteles que pueden ser interesantes y otros que están necesitados de un lavado de cara, sin lugar a dudas. ¿Hay algún otro lugar del mundo que nos pueda servir de ejemplo de un lugar de desarrollo turístico importante en el que coexistan estos dos modelos de vivienda vacacional junto con la planta hotelera y de apartamentos tradicionales y que no haya problemas, o siempre se generan problemas entre estas dos actividades? Sí, el problema lo está generando, o las controversias las están generando los que ya están instalados y no quieren perder parte de su porción del pastel, no lo quieren repartir con los demás. En muchísimas ciudades de Europa y del mundo está ampliamente consolidado este sistema. Por ejemplo, en Nueva York el alquiler vacacional trabaja ordinario día a día con los hoteles, también sucede en Londres o en Berlín, y en España nos encontramos con Cataluña, en la que tienen una regulación que ahora van a estudiar, incluir el bed and breakfast o el alquiler por habitaciones, que nosotros también estamos luchando y ya se lo hemos requerido al Gobierno de Canarias, porque entendemos que es una iniciativa en auge, que tiene un perfil de turista determinado y que no tenemos la necesidad de excluir de Canarias a un perfil de turista que se aloja en este tipo de alojamiento, valga la redundancia, y que después hace un gran consumo en el destino, porque normalmente pues consume los restaurantes, ya que solo tiene o solo le lleva aparejado el alojamiento y ningún otro tipo de servicio extra. Está claro que la cuestión es que haya un acuerdo. Yo no sé si con estas posturas están enfrentadas todavía, aunque ahora se abra el momento del diálogo de nuevo, si se puede llegar a un punto en común después de tanta discusión al respecto. Sí. Nosotros esperamos que sí. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, como bien usted decía antes, ha tomado partido, ha dicho que la normativa actual limita la competencia y que esto no es aceptable, y nosotros lo que estamos reivindicando es que se dé la posibilidad a los que tienen viviendas residenciales en zonas turísticas que las alquilen con fines turísticos, a aquellos que tienen viviendas en zonas rústicas que tampoco se les ponga ningún impedimento, y que el bed and breakfast sea entendida como una nueva modalidad de alojamiento en Canarias, porque todo ello beneficia o redunda en la calidad del destino turístico que es Canarias. Fíjense que casi la cuestión que más debate suscita, señor Valentín, tiene que ver con, a lo mejor, con el control de a lo mejor una vivienda situada en una zona que se destine a vivienda vacacional, y a lo mejor está dentro de una comunidad en la que el resto pues son vecinos, se me ocurre, por ponerle un ejemplo, ¿no? Que viven allí. ¿Qué pasa si en ese piso que se dedica a alquiler pues se produce escándalo, si hay problemas, como ha pasado en otro punto de España? ¿Dónde se podría controlar esta cuestión?
Bien, hay múltiples mecanismos de control y nosotros, la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, fuimos los de que desde el minuto 1 solicitamos que se pusieran esos mecanismos de control porque consideramos que beneficia a todos los actores del sector turístico. En la actualidad nos fuimos nosotros los que luchamos para que si una comunidad de propietarios se quiere blindar y que no exista alquiler vacacional en su comunidad, que lo refleje en los estatutos de la comunidad de propietarios y por tanto se excluye el alquiler vacacional de esa comunidad. Eso viene regulado así en el decreto. Pero es que en la actualidad también tiene la comunidad de propietarios los mismos mecanismos que le da la ley de propiedad horizontal y el resto del ordenamiento jurídico español ante la posibilidad de cualquier vecino molesto e incluso las inspecciones turísticas para aquellas propiedades que de manera reiterada hayan recibido quejas o de parte de vecinos, pues que se pueda actuar para que en definitiva no suponga un detrimento de la calidad en la convivencia con el resto de los vecinos de la zona. Ya casi para terminar, ha dicho también la patronal, y vuelvo a nombrarlos, que con esta apertura de revisión al decreto se da una especie de carta blanca para un sector que no genera empleo, como sí lo genera el sector turístico. Bueno, eso es una auténtica falacia. Los propietarios de viviendas vacacionales, además de que contribuyen al 7% del IGIC a las arcas públicas canarias, contratan empresas de limpieza para limpiar las viviendas, se genera muchísimo empleo en el sector servicios alrededor, como decíamos, restaurantes, bares y demás, y no se le puede colgar el San Benito al alquiler vacacional diciendo que no genera empleo, porque es un sector que está creciendo al más del 14% anual, y si hay turistas que eligen esta modalidad de destino es porque algo están haciendo bien los propietarios de las viviendas vacacionales. Quizás muchos hoteleros deberían tomar nota de esas viviendas vacacionales que están teniendo esas puntuaciones de casi 10 en los principales portales de internet, porque sin lugar a dudas algo están haciendo bien. Bueno, pues estaremos atentos a este asunto que tanta controversia ha generado a lo largo de los últimos meses, que ahora pues, se abre una vía para la solución. Espero que se consiga finalmente. Señor Valentín, gracias por atendernos un día más. Buenos días. Muchísimas gracias a ti, Marta. Ya ven, un asunto polémico que ha estado pues tratándose a lo largo de los últimos meses y que vuelve otra vez hoy al Parlamento de Canarias porque se abre la vía para revisar ese decreto que regula las viviendas de alquiler vacacional y habrá que poner de acuerdo a todas las partes y no parece fácil.